Si has estado en momentos en tu vida en los que sientes que tus errores, incluso tus pecados y cosas que has hecho que sabes que no le agradan a Dios, te han separado de tu relación con Él y te han limitado de poder volver a acercarte, este episodio es para ti. Bienvenido al Un Empujón de Fe Podcast, episodio no me acuerdo cuál. Hoy es lunes 8 de julio, me da mucho gusto saludarte. Este episodio va a ser muy conciso de algo que personalmente me habló Dios esta mañana. Solo quiero recordarte que no es para sustituir nada de lo que sucede en tu vida como creyente o no creyente, porque en mi mundo ideal esto lo escucha alguien que no conoce del Señor y se siente atraído por las palabras de Dios, no por las mías únicamente. Sin embargo, pues soy yo el que las vive, es a mí el que le está hablando hoy, y tú tienes la tarea de llevártelo a tu casa y que Dios te hable a ti lo que te tenga que hablar y que leas tu palabra como la tienes que leer. Si tú eres de los que no eres creyente y caíste aquí porque alguien te compartió este episodio, pues qué gusto, esa persona que te lo mandó realmente se preocupa por ti o se ocupa de ti y estás en su corazón. Alguien que comparte este tipo de contenido con otro alguien, genuinamente creo que es alguien que te aprecia, porque es nada más y nada menos que la palabra de Dios, solo en la voz de Chris Yáñez. Y hoy estaba leyendo la Biblia en la mañana, como procuro hacerlo todos los días, y me encontré con esto que Dios me estaba hablando. Y son 3 cosas muy importantes que creo que probablemente Dios puede hablar a tu vida hoy. Y esto está en Romanos 8. Y la primera cosa, si te decía al principio del episodio, que si tú eres alguien que pues ha estado... Todos lidiamos con el pecado, nadie es ningún perfecto, todos tenemos errores porque estamos en este cuerpo natural que tiende a regarla y meter la pata big time. Entonces, a sabiendas de eso y que nadie es perfecto y que nadie tiene la capacidad de agarrar a bibliazos a otro alguien, pero sí de reconvenirnos y sí de que compartir una palabra como es hoy, esto aplica para nosotros. Aplica para ti que probablemente hayas tenido algún error o hayas estado envuelto en una serie de errores o pecados que te hayan alejado de Dios y que eso haya traído una mentira a tu vida, que es que el hecho de ser pecador no puedas acercarte a Dios, que el hecho de tener errores no puedas acercarte de regreso a Dios, porque es la peor mentira y es la mentira que más aleja a personas de el lugar donde Dios quiere que estemos, que es cerca de Él, cerca de su corazón. Y la razón por la que leemos nuestra Biblia y oramos es para hacer una relación mucho más estrecha con Él. Entonces aquí en Romanos 8, la primera cosa que Dios nos dice, y te dice a ti hoy, es que, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no ha podido liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Escucha esto, esta es la gran verdad y aquí radica todo. Dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición, o sea, la tuya y la mía, de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Oye, Cristian, pero si estabas hablándome a mí que yo he tenido estos errores. Pero aquí es donde viene la siguiente parte. Por eso decía que es un mensaje de tres fragmentos. Aunque Romanos 8, aunque la Biblia no se puede agarrar por pedazos, esto es lo que Dios me habló a mí y es lo que señalé. Este fue el primero, donde empieza en el 8. Dice que no hay ninguna condenación para ti y para mí que estamos unidos a Cristo Jesús y que creemos en el sacrificio de Dios. Perdón, el sacrificio de Jesús, el sacrificio del Hijo de Dios, que se vino a hacer para que tus pecados y los míos fueran perdonados y tuviéramos acceso a la vida eterna, no por nuestras buenas obras. Más adelante, en el 12, dice, nos quedamos en la última parte que decía... Perdón con mi micrófono que está súper dando guerra. Y no voy a cortar y no edito. No edito estos episodios porque básicamente si los tuviera que editar no grabaría y no lanzaría nada. Nos quedamos en el 8, en el 8.4, donde dice que a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y tú podrás pensar, esa es la razón por la que me quedé en el episodio, porque yo no soy de los que vive según el Espíritu, estoy pecando, el error es el que me trajo hasta aquí. Pero aquí hay una cosa bien chida, porque Dios pensó en todo. Dios pensó en absolutamente todo. En el 8.12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si
si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si, dice aquí, esta es la parte cañona, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, ¿sí? Conforme a la naturaleza pecaminosa es una realidad. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Por qué por medio del Espíritu? Porque eso nos quita a ti y a mí, de cierta forma. Esto es lo que nos pasa muchas veces, que vivimos, que de repente caemos en el pecado, y a veces pueden ser pecados cíclicos o pecados en los que estamos como en un loop. Normalmente son los ocultos. Y ¿qué es lo que, o los no tan ocultos, depende de cada quien, pero el punto es este, que normalmente somos nosotros mismos en nuestras propias fuerzas tratando de sacarnos de ahí y agarrar hábitos que escuchamos o que vemos por ahí, o agarramos un buen ciclo, ya llevo 45 días limpio y 30 días limpio o limpia, y al final siempre llega un día en el que esa cosa, esa mentira, ese dardo, esa distracción, esa tentación vuelve a traer tu atención, y un día terminas cayendo, por la razón que sea, en el pecado, que sea que tú lidies con él. Y entonces, normalmente nos cargamos nosotros ese yugo, nos cargamos esa de yo me tengo que sacar de ahí, porque yo fui el que decidí meterme. Y sí hay una parte de voluntad que tiene que salir de nosotros. Pero la parte de voluntad no es a las fuerzas de yo me voy a sacar de ahí, sino por eso perfectamente dice que si por medio del Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Y cómo podemos hacer que a través del Espíritu demos muerte a esos malos hábitos? Estando conectados con Dios a través de la oración y de estar conectados con su palabra. Esto que estamos haciendo hoy, tú no tienes que hacer el esfuerzo de sacarte de ahí, no tenemos esa capacidad porque vivimos en este cuerpo. Pero sí tenemos la capacidad de decir, Dios, hoy me pego a ti, hoy oro a ti, hoy leo tu palabra, no en función de tratar de ser perfecto, sino de estrechar mi relación contigo, porque sé que a través de eso y a través de esta constante comunicación contigo puedo hacer que por medio del Espíritu, o tu Espíritu pueda hacer más bien que se dé muerte a estos malos hábitos que tengo, este mal hábito de las cosas que sean, que no las voy a repetir aquí porque si no el algoritmo me castiga, pero tú ya sabes cuáles son. Pero aquí es donde viene el cierre así máximo. No, todavía no, espérame. Aquí en el 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto es ahí en el 8:16. Escúchalo otra vez. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu, al tuyo y al mío, que somos hijos de Dios. Pero aquí la parte de la voluntad otra vez viene a salirse del esfuerzo de sacarnos del pecado per se, y lo tenemos que trasladar a vivir una relación estrecha con Dios, lo cual es una cosa mucho más sencilla en términos de capacidades, porque tú y yo sí tenemos la capacidad de comunicarnos. Tú y yo fuimos diseñados para comunicarnos con un Padre que es el Padre perfecto, que es Él. Cuando pasa eso, entonces el Espíritu empieza a salir más y nuestra carne empieza a bajar. O sea, nuestros deseos y las cosas que están ahí siempre dándonos guerra. Dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo hace cosas que tú y yo, en nuestra mente y en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad, no podemos hacer por sí solos. Y aquí es donde viene el amarre y el cierre máximo de esto, que está increíble. Recuerda que estamos hablando de persona a persona, imperfecta, pero que de alguna forma hemos conocido a Dios, que actualmente o en algún momento de nuestra vida tuvimos una relación muy estrecha con Él o lo amamos, y algún error, algún pecado, alguna práctica frecuente nos hizo pensar inconscientemente o conscientemente que ya no podíamos acercarnos a Él. Y nos fuimos con la finta de que pues así la vida funciona y sigue habiendo tribulaciones y situaciones, pero así la vida ya funciona. Tal vez tú estás en ese punto en el que tu vida ya funciona en una dinámica en la que no estás conectado con Dios, conoces de Él y de repente sale en tu léxico, pero que al final no está haciendo que la relación sea más estrecha. Y eso es lo único que Dios desea de nosotros, nuestro corazón y nuestro enfoque en Él. Aquí es donde viene el amarre en el 8:26. Dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos.
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. En nuestra debilidad, no en nuestra intención de ser fuertes y de lidiar con el pecado y hacerle frente. Y mira qué fuertes. No, dice que en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la cosa más increíble que Dios pudo habernos dejado cuando Jesús se fue de este lugar. Y gracias a eso es que en nuestra debilidad podemos acudir a Él y decir, no tengo ni idea qué está pasando en mi vida. Quiero regresar a ti, pero me siento así, y todas las asís que te sientas, y no sé qué pedir, pero estoy aquí buscándote hoy. Hoy volví a escuchar que tú anhelas mi corazón, que tú me amas, y que tú estás, y que no hay condenación para los que estamos unidos a ti. Vine a unirme a ti de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad, en la tuya, en la mía, compadre, comadre, a ayudarnos. Porque aun cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sí sabe lo que el Espíritu está pidiendo porque está hecho conforme a su voluntad. Nuestra capacidad de humanos está extensamente limitada a mantenernos en un ciclo en el que queremos hacer las cosas bien, pero a veces nos metemos nosotros mismos el pie. O alguien nos mete el pie y nos vamos así, como nos embarramos. Pero Dios, en su plan perfecto, sabía que podía darnos esta palabra que hoy tú y yo estamos escuchando, en la que, número 1, ya no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús, porque hoy podemos vivir por el Espíritu, no conforme a la naturaleza pecaminosa, y que a través del Espíritu, no de nuestras fuerzas, podemos darle muerte a esos hábitos. A los hábitos que nos llevan a estar despegados de Dios, a los hábitos que nos llevan al pecado. Y si bien no vamos a ser perfectos, siempre en nuestra debilidad el Espíritu va a acudir a nuestra ayuda, porque cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu pide por ti y por mí. Lo único que necesita de nosotros es nuestra completa voluntad y rendición, decirle, no me va, no puedo. Y no tenemos, aquí hay una cosa que recién entendí en mi vida ya más adulta, madura, que no tenemos que esperar a estar en una situación tan complicada que estás obligado o obligada a rendirte. Todas las mañanas puedes doblar tus rodillas y rendirte al Señor y decir, Dios, no, las cosas no están tan mal, pero hoy decido rendirme voluntariamente ante ti. Eso es un lugar en donde el poder se activa, el poder de Dios se activa. Y eso es una conversación para otro día, otro momento. Pero si te quieres llevar un bonus de esto, dice que sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada va a separarnos de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo que estás viviendo hoy, ni lo que has de vivir más adelante, ni los poderes, ni lo alto del cielo, ni lo profundo del mar. Nada va a separarte del amor que Dios expresó a través de su Hijo Jesús. Todo esto puedes encontrarlo en Romanos 8. Cuando lo leas completo, en tu tiempo, no tiene que ser 3 horas. En esos, si tu todo hoy para Dios tiene que ser esos 15 minutos solo, en vez de scrollear tu Insta o tu TikTok, dáselos a Él. Dios quiere nuestro todo y el todo de cada quien es diferente. Si tú has estado alejado de Dios, vuelve a escuchar este episodio, pero ahora con los oídos que el Espíritu puede abrir a las cosas que provienen de Él. Te mando un abrazo gigante. Este episodio es una joya para ti y para mí, porque vivimos siempre en esta cosa pecadora y que llamamos cuerpo, pero que así Dios nos amó y así Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y en Él no tenemos condenación más. Si tú crees que puedes mandarle este episodio a alguien, hazlo. No hay nada de malo al respecto, porque esto no es agarrar de bibliazos y tú estabas mal y entonces tienes que... No, esto es un regresa a casa, hijo. No tienes, pide perdón, regresa a casa y sigamos adelante, porque lo que quiero es tu corazón. Ese es Dios hablándote o hablándole a la persona a la que se lo vas a enviar. Si te quedaste hasta aquí, si tú eres nuevo o nueva en cuanto a las cosas de la fe,
o tienes mucho tiempo de haber estado alejado y te quedaste hasta el final, te felicito cañón. Porque este puede ser el inicio, no por mí, por tu voluntad y por tu fe, este puede ser el inicio de retomar tu relación con Dios y ser recibido con los brazos abiertos, como Dios lo hace. Puedes seguirme en todos lados como @elChrisYanes. Si has estado escuchando este contenido, déjame saber en algún lado, por favor. Yo veo las métricas aquí, pero a mí lo que me importa o lo que me gusta es leer las historias de ustedes, que en TikTok han sido un montón. Pero pues nada, te mando un abrazo enorme y nos vemos el miércoles. Gracias por estar aquí. Que Dios te súper bendiga. Bye.